Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es regla de los signos. Primeramente, nosotros en matemáticas tenemos, por ejemplo, no lo sé, aparecen signos como -5, ¿sí? O -6, -100, -1000. Estos números se llaman números negativos. Y los números positivos son aquellos que, bueno, en realidad se podría ver así como un +5, pero casi siempre los números positivos los representamos así, con nada más el número 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar hasta infinito, son números positivos, ¿sí? Porque no tienen ningún signo negativo al lado, no tienen, solo está el puro número. Igual podrían representarse así, pero casi nunca se representa así. Se podía representar así, si se puede, pero casi nunca se hace así. Y bueno, -1, -2, -3, -4, -5, -6, hasta menos infinito son números negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regla de los signos es cuando multiplicamos, por ejemplo, cuando multiplicamos 5 por 5 es igual a 25. Eso ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, si tenemos aquí un -5, ¿sí? Entonces aquí va la regla de los signos, ¿sí? Regla de los signos. Bueno, la primera regla sería que negativo por positivo es igual a negativo, ¿sí? La primera regla sería signos diferentes es igual a negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, aquí tenemos menos por positivo es igual a negativo. ¿Por qué? Porque son signos distintos. Ahora, por ejemplo, tengo aquí positivo y aquí tengo un negativo, sería igual. ¿Son números qué? ¿Son números iguales? ¿Son signos iguales o son signos diferentes? Son signos diferentes, ¿verdad? Y este es positivo y este es negativo. Entonces, el resultado sería negativo. Esa es la primera regla, ¿sí? Ahorita lo vemos con ejemplos. Okay. La segunda regla sería signos iguales da como resultado a positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un positivo, esto es en caso de multiplicación, ¿sí? En caso de multiplicaciones. Igual en caso de divisiones también. Si yo tengo un positivo por un positivo, da igual a positivo. Si yo tengo un negativo por un negativo, es igual a positivo. ¿Por qué? Porque son signos iguales, ¿sí? Signos iguales da como resultado positivo. Signos distintos da resultado como negativo, ¿sí? Esto es en caso de multiplicación, ¿sí? Déjenme les escribo aquí. Multiplicación. En caso de división sería exactamente lo mismo. En caso de división sería lo mismo. Vamos a poner aquí división. Entonces, supongamos que yo tendría, no sé, yo tendría un signo aquí negativo, o sea, un número, por ejemplo, -6, ¿sí? Ya después haré el siguiente video y ahora sí será con ejercicios, por ejemplo, un -6.
¿sí? Con un más 5, ¿sí? Menos 6, menos 5, ¿sí? Entonces, este es negativo y este es positivo. ¿Qué me dice la regla? Signos diferentes es igual a negativo. Entonces, el resultado de estos sería igual a negativo. ¿Por qué? Porque son signos distintos, ¿sí? Igual sería lo mismo si tengo, por ejemplo, una división, ahora es también una división, pero por ejemplo, si tendría aquí un más 10, por ejemplo, entre un menos 8, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces sería, este es positivo, este es negativo. Entonces, tendría como resultado un signo negativo. ¿Por qué? Porque son signos diferentes, ¿sí? Lo mismo aplica para aquí, en este caso. Lo mismo aplica en este caso. Por ejemplo, si yo tengo en división, ¿verdad? Dijimos que esto era en caso de multiplicación. Ahora, si tenemos en caso de división, sería, sería un positivo, por ejemplo, un más 5, entre un, por ejemplo, más 10, si tengo positivo, positivo, es igual, son signos iguales, entonces es positivo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tengo ahora si tengo, por ejemplo, un menos 10, si tengo un menos 10, ¿sí? Entre un menos 5, ¿sí? Son signos que son signos iguales, entonces el resultado es positivo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí sería igual. Ya en el siguiente video vamos a ver que cuando son positivos solo tendremos, por ejemplo, un 5 y un 10. Muchas veces no se coloca el signo de más, ¿sí? Como les explicaba al principio. Bueno, entonces sería todo por hoy. Espero y hayan entendido el video y en el siguiente video, que les voy a dejar el link en la descripción, ya está con ejercicios. Esta es la primera parte de regla de los signos, explicación. La segunda parte ya son ejercicios. Muchas gracias.